Bien, la verdad que creo que no hay mucho margen para reflexiones diferentes a lo que entendemos un gran ataque y un golpe al sistema democrático, más allá de la persona y la investidura de la vicepresidenta, de su trayectoria política, de su figura ya en el marco de lo que va a ser la historia argentina en general. Es un ataque al sistema en sí y entendemos que eso genera de parte nuestra, tanto a nivel personal como de nuestro movimiento, de nuestro espacio político, un rechazo rotundo a ese tipo de acciones. Creo que fue una decisión acertada la que ha tomado el presidente de la Nación de pisar la pelota, de frenar un poco, instruir o ordenar este feriado nacional, entendiendo que existe la necesidad de reflexionar, de entender la gravedad de la situación y en este sentido, más allá de las banderías políticas, más allá de la figura, si ha sido una figura de esta envergadura o si lo mismo sucedía con figuras que tengan que ver con la oposición, creo que es un hecho realmente lamentable, un hecho que merece tener tenido en cuenta en virtud de la relevancia que esto implica y poder el día de hoy, a través de este feriado, permitir a gran parte de la sociedad movilizarse, generar las acciones en repudio de este tipo de actitudes, entendiendo que si bien hubo un gran golpe de suerte de que no ha llegado a mayores, la gravedad del hecho persiste en sí mismo y merece el repudio de todo el arco político y de gran parte de la sociedad por sobre todas las cosas. El gobernador en sus redes sociales llamó a movilizarse hoy a la tarde, va a haber una importante concentración acá en Resistencia. Sí, sin lugar a dudas, nosotros vamos a participar de una gran movilización, entendiendo la necesidad de resaltar esta expresión, una expresión que implica un rechazo rotundo a este tipo de accionarios. Entendemos que la violencia no es la solución en ninguno de los aspectos. Uno puede tener diferencias ideológicas, diferencias en gestión, diferencias en distintos aspectos, pero la violencia y este grado de violencia no puede ser aceptado bajo ningún punto de vista y creo que la sociedad debe expresarse y poder hacerlo saber. Buen día. Bueno, han convocado una movilización, una manifestación a la tarde en apoyo a la vicepresidenta que sufrió este atentado. Así es, desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista, el Frente de Todos, la dirigencia política en general, decidimos ante este suceso horroroso que vimos todos anoche por los medios de comunicación del atentado e intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, realizar una marcha por la paz que vamos a estar realizando a las 18 horas en Vélez Arfiel y 9 de julio, agrupaciones políticas, partidos políticos, pero creo que es esta una invitación para la ciudadanía en general que entienda que este hecho de violencia no puede pasar desapercibido en un momento en donde la exacerbación del odio, el discurso antipolítica, el discurso anticomunidad y sociedad no puede ser la herramienta para promover ciertas políticas en nuestra sociedad. Hoy nuestra política y nuestra conjunción de acciones debe propender a la paz, al diálogo, al debate, a la construcción conjunta, y creo que ese es el mensaje de esta convocatoria que promovió el presidente del Partido Justicialista y presidente del Frente de Todos, Jorge Capitanich, pero que tiene que ser abierta a cualquier dirigente político de cualquier espacio político. Ojalá que estén presentes radicales, socialistas, comunistas, libertarios, que quienes se sientan interpelados por este momento histórico que vivimos en una sociedad que ya pasó por hechos de violencia anteriormente, que tuvimos desaparecidos, asesinados, que tuvimos bombardeos en Plaza de Mayo, entender que ese no es el camino, que el camino es el diálogo y obviamente que esta persona que intentó asesinar a nuestra vicepresidenta no tiene que ser un hecho aislado para nuestra sociedad. Tenemos que juntarnos, unirnos, y esta marcha por la paz, de nuevo a las 18 horas en Vélez Arfiel y 9 de julio, vamos a estar marchando todos juntos, encabezados obviamente por nuestro gobernador.
Bien, muchas veces este tipo de mensajes de odio, este es como un extremo, ¿no? Pero muchas veces de forma verbal, con algunos carteles, de gente común y también de sectores de la oposición y de algunos medios. Ese tipo de situaciones deberían ir diluyéndose después de semejante hecho de ayer. Totalmente, creo que las acciones de violencia comienzan con una acción verbal en la mayoría de las situaciones. Esta acción verbal particularmente entiendo que inicia en gran parte por estos mensajes de odio promovidos por ciertos sectores de la oposición que ven con verborragia y realizan con verborragia ciertas acciones mediáticas para aparecer en algún espacio de algún medio de comunicación nacional y realmente pierden la noción del mensaje horrible que damos a nuestra comunidad y que incentiva este tipo de cuestiones, a este tipo de acciones. Y realmente, tanto desde la política como de ciertos medios masivos de comunicación nacionales que incentivan constantemente el odio, realmente ese periodismo que ha perdido justamente su rol de periodista, de investigación, de información, y se ha vuelto solamente un medio de opinión en donde ciertos militantes de espacios de la oposición van a generar este tipo de mensajes totalmente de odio, de mentiras, fake news, que la estamos conociendo en Argentina hace varios años, pero en Latinoamérica y el mundo ya está comprobada esta realización, y obviamente esto invita o lleva adelante estas acciones aisladas, que ojalá que sea la única y que no vuelva a suceder, porque no queremos que esto pase a nadie, y menos a la principal dirigente política del oficialismo hoy por hoy, que es Cristina Fernández de Kirchner. Creo que este es un mensaje terrible para una sociedad que le gusta la democracia, que ama la democracia, que convive en democracia y que entendió hace ya 40 años que la democracia es el camino que tiene que recorrer para consolidar espacios de crecimiento, desarrollo y construcción hacia futuro. Así que ojalá que todos puedan entender que el odio, la antítesis constante, el usar noticias que no son reales para mellar la imagen de otras personas, de otros políticos, de otros colegas, en muchos casos, no es el camino, que la construcción, el diálogo y el debate con ideas y obviamente verdades, fundamentalmente, es el camino que tenemos que trazar todos quienes estamos en función política, porque tenemos una responsabilidad con la sociedad, pero también en función mediática, porque tienen la responsabilidad de generar conciencia y de informar como deben informar. Muchas gracias. A ustedes. Cuando el Chapo, bueno, me imagino la conmoción que causó lo que hemos visto ayer en la televisión, este intento de asesinato de la vicepresidenta. ¿Cuál es el mensaje que tiene después de semejante hecho? Bueno, un hecho conmocionante, por supuesto. Los argentinos no estamos acostumbrados a situaciones de estas características. Por supuesto que aspiramos a que en forma inmediata se pueda dilucidar el motivo, cómo sucedieron los hechos y los responsables, por supuesto. Nosotros la verdad que entendemos que este tipo de situaciones no pueden ocurrir en un pueblo que ya ha sufrido mucho por la violencia política en años anteriores, tiempos que creíamos haber dejado en el pasado, en lo peor del pasado, y que hoy lamentablemente con situaciones de estas características parecen querer volver, ¿no? Pero yo de todos modos quiero también hacer hincapié en el mensaje, que ha sido un mensaje también de mucha paz de todos los sectores de la política, de todos los sectores de la Argentina. En realidad, salvo algunas excepciones que son lamentables y preocupantes, porque tiene que ver con dirigentes que forman parte también de la vida institucional de la Argentina. Pero salvo esas excepciones, creo que todo el arco político se ha manifestado con preocupación, con un profundo rechazo por lo sucedido. Vamos a esperar, por supuesto, los detalles de la investigación y los resultados de la misma, pero por lo pronto nos parece que es un hecho que por supuesto no puede ocurrir, no pudo haber ocurrido. Obviamente existieron fallas también en quienes tienen la responsabilidad del cuidado de la vicepresidenta, entendiendo que es una figura
pública muy trascendente en la Argentina. Pero bueno, independiente de todo eso, que se verá después, claramente es un hecho de una gravedad que no veíamos o que no vimos en el transcurso de estos casi 40 años de democracia. ¿Va a participar de la manifestación hoy en la tarde? Sí, por supuesto, y no solamente, obviamente, quienes formamos parte del espacio político que conduce la vicepresidenta, aspiramos también a que la participación sea muy amplia, que estén todos los sectores de la sociedad chaqueña, que estén los sectores de la oposición. Me parece que eso sería un mensaje muy bueno de cara a la ciudadanía. La ciudadanía hoy, con hechos como estos, tiene una altísima preocupación, y creo que el sector de la política tiene hoy la obligación de mantener la unidad en la Argentina, de dar un mensaje de paz, de unión, y sería muy bueno que los sectores de la oposición también estén esta tarde manifestando su preocupación. Sí, bien. De eso hablaba hoy el gobernador, que iba a invitar personalmente a la oposición, a los dirigentes de la oposición acá en la provincia, que esto sea una manifestación de todo el arco político y del pueblo en una cuestión sectorial de un partido político. Sí, creo que sería como imagen, sería lo más importante y lo más sano para la vía democrática, porque esto daña con mucha claridad la democracia en la Argentina. Es un acto profundamente antidemocrático, un acto de profundo odio, de intolerancia, y me parece que sería la mejor imagen que podemos dar, es que todos los sectores de la política estén manifestándose juntos esta tarde aquí en Resistencia. ¿Qué pasa con los mensajes de odio que durante todo este tiempo se fueron mostrando hacia la figura de la vicepresidenta, tanto de forma verbal como con algunas imágenes? Esto por ahí fogonea este tipo de cuestiones, más allá que esto ha sido un caso totalmente extremo. Sin dudas, no podemos pensar lo que sucedió anoche de forma descolgada de un escenario que venía escalando en cuanto a la violencia, la virulencia verbal. El problema es que esa violencia verbal luego se transforma en violencia física, cuando se exacerban los discursos de odio, cuando hay manifestaciones como la que lamentablemente escuchamos todos los días, y que después muchos medios replican e incluso generan situaciones de mayor violencia a partir de manifestaciones de incluso algunos medios que, en lugar de aplacar este tipo de hechos, terminan generando un eco aún mayor. Por eso hay que ser muy cuidadosos y hay que ver hacia adelante también cuál va a ser y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la Argentina. No decimos que no pueda haber críticas, no decimos que no se puedan generar asperezas, porque la actividad política las genera y porque la vida las genera, pero sí cuando hay discursos extremos, manifestaciones que están llenas de odio, de rencor, bueno, me parece que hay una responsabilidad muy fuerte también de los sectores de la comunicación, pero fundamentalmente de los sectores de la dirigencia política, que muchas veces se hacen eco, replican, e incluso algunos dirigentes también tienen este tipo de manifestaciones tan llenas de odio.